En esta noche otra vez comenzamos con un pequeño repaso de lo que hemos estudiado hasta ahora. Los judíos consideran que el Pentateuco es un solo libro. Pregunta número 2. El nombre por el cual se conoce más que nada el Pentateuco en la Biblia es el libro de la ley. Pregunta número 3. Cristo y los apóstoles hablaron de la inspiración del Antiguo Testamento, afirmando: A. La Escritura no puede ser quebrantada. B larga. La Escritura debe ser cumplida. C. La ignorancia del Antiguo Testamento es la fuente de error. D. A pesar que el cielo y la tierra pasen, ni jota ni tilde de la ley pasará. E. El Antiguo Testamento fue inspirado. F. El Antiguo Testamento es útil. G. El Antiguo Testamento provee los ejemplos de cómo vivir la vida cristiana. Pregunta número 4. Cristo y los apóstoles afirmaron específicamente: A. Adán y Eva fueron creados por Dios. B larga. Caín mató a Abel. C. El mundo fue destruido en un diluvio. D. Dios habló a Moisés a través de la zarza ardiente. E. Elías hizo milagros. F. Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches. G. Daniel profetizó la verdad. Pregunta número 5. ¿Qué es la teoría de acomodarse? Dice que Cristo reconoció la opinión de su día y se acomodó nomás a la opinión popular de su día, aunque él mismo no lo creía. Pregunta número 6. Apunte 3 de las 5 pruebas que Cristo no se acomodó. 6 veces en el Sermón del Monte contradijo lo que creían, o reprendió a los judíos que siguieron a la tradición en vez de la verdad, o dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. O el rabino Nicodemo fue reprimido por no entender el Antiguo Testamento. O en Mateo 23, Cristo denunció muchos errores. Pregunta número 7. Apunte 6 de las 10 razones por no aceptar a los libros apócrifos. A. Los judíos nunca los aceptaron, o ni Jesús ni los escritores del Nuevo Testamento los citan, o ningún concilio jamás los incluía hasta el V siglo, o los que los aceptaron por fin era bajo la autoridad de San Agustín, que fue refutado por San Jerónimo, o San Jerónimo lo rechazó totalmente, o cuando por fin fueron añadidos por la Iglesia Católica, era porque apoyan ciertas doctrinas como el purgatorio y la salvación por obras, o en verdad había 14 libros apócrifos, pero rechazaron algunos por no estar de acuerdo con ellos, o tienen errores geográficos e históricos, o nunca dicen ser inspirados, o no contienen profecía alguna. Pregunta número 8. Al hablar Judas de la profecía de Enoc, ¿de qué estaba hablando?
de una profecía oral que el Espíritu le reveló, no un libro. Pregunta número 9. La primera división del Antiguo Testamento en los días de Cristo fue conocida como la ley y los profetas. Pregunta número 10. Un estudio sintético se distingue de otra clase de estudio en dos aspectos mayores, que son: no se trata de estudiar cada versículo de algún libro en particular, y sí se trata de mostrar la unidad entre sus partes y no se concentra en todas las diferencias. Pregunta número 11. Los escritores del Antiguo Testamento afirmaron que el Antiguo Testamento fue inspirado por Dios, usando frases como vino palabra de Jehová más que 3,700 veces. Pregunta número 12. Tenemos los testimonios internos de la inspiración del Antiguo Testamento por el Señor Jesucristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Pregunta número 13. Anote 3 descubrimientos de la ciencia que comprueban la inspiración del Antiguo Testamento. Pudiera ser cualquier 3 de los siguientes: la tierra es redonda, o los rastros del diluvio, o la vida está en la sangre, o la tierra está colgada en la nada. Pregunta número 14. Anote un descubrimiento de la arqueología que comprueba que el Antiguo Testamento fue inspirado. La tabla con los nombres de los 9 reyes, la inscripción a la casa de David, o el sitio de la ciudad de Babilonia. Pregunta número 15. Nombra 4 profecías del Antiguo Testamento que confirman su inspiración: el nacimiento virginal de Cristo, o la crucifixión, o los soldados al pie de la cruz, o no quebraron las piernas de Jesús, o la entrada triunfal de Cristo, o la destrucción de Tiro por Alejandro el Magno, o la sepultura en la tumba del rico José de Arimatea. Pregunta número 16. Otra prueba de la inspiración del Antiguo Testamento es que hay una concordancia entre todos los escritores. Pregunta número 17. ¿Qué idioma fue usado más que cualquier otro idioma en el Antiguo Testamento? El hebreo. Pregunta número 18. Los primeros capítulos de Daniel, desde 2:4 hasta 7:28, fueron escritos en el arameo, o también se llama el caldeo. Pregunta número 19. Daniel también usó unas 15 palabras del persa y 3 palabras del griego. Pregunta número 20. ¿Cuáles son las 3 divisiones de los judíos del Antiguo Testamento? Primeramente, la ley, también llamado Torah. Segundo, profetas, o también llamado Nebjim. Y en tercer lugar, los escritos, que también es llamado Ketubim. Pregunta número 21. ¿Quién es el escritor del Pentateuco? Moisés. Pregunta número 22. Escriba en orden los nombres de los libros del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primero de Samuel, Segundo de Samuel,
Primero de Reyes, Segundo de Reyes, Primero de Crónicas, Segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Son 39 en total. Pregunta número 23. El Mesías, según Génesis, tenía que ser la simiente o descendiente de, nombra 6 o 7. Bueno, en primer lugar, la mujer, o Set, o Sem, o Abraham, o Isaac, o Jacob, o Judá. Y si nombraste los 7, tenéis un punto extra. Pregunta número 24. Nombre 7 grupos o personas que aceptaron que Moisés escribió los primeros 5 libros de la Biblia. Número 1. Los escritores de los libros del Antiguo Testamento. Número 2. El historiador Josefo. Número 3. Los escribas. Número 4. Los judíos del primer siglo. Número 5. El Señor Jesucristo. Número 6. Los apóstoles. Y número 7. Los líderes de las iglesias primitivas. Pregunta número 25. Deuteronomio 34, a pesar que pudo haber sido escrito proféticamente por Moisés, parece haber sido escrito por Josué. Pregunta número 26. En cuanto a la importancia del Pentateuco, podemos poner 7 cosas de importancia, de las cuales vamos a poner por lo menos 5. O sea que 5 es suficiente, pero si sabes todas las razones que hemos dado y has puesto entonces cuenta extra. A. Volumen. Contiene un volumen de 2/3 del Nuevo Testamento. Lugar. Son los primeros 5 libros. Citas. Moisés es citado más que cualquier otro escritor. El nombre Moisés ocurre 783 veces en la Biblia. Las palabras ley, mandamientos y ordenanzas ocurren más que 950 veces en la Biblia. Además de la creación, las primeras 5 dispensaciones fueron mencionadas en el Torá. Y la base de todos los otros libros de la Biblia se encuentra en el Pentateuco. Pregunta número 27. ¿Qué significa el nombre Génesis? Principio. Pregunta número 28. ¿Qué es el nombre hebraico y qué significa? Bereshith significa principio. Pregunta número 29. Además de la creación, ¿qué son las diferentes dispensaciones presentadas en el Pentateuco? Número 1, la inocencia. Número 2, la conciencia. Número 3, el gobierno humano. Número 4, la promesa. Y número 5, la ley. Pregunta número 30. ¿Cuáles son los capítulos más atacados de la Biblia? Génesis, capítulos 1 hasta 3. Pregunta número 31. Si alguien rechaza la creación, ¿qué más tiene que rechazar? Casi todos los libros de la Biblia por mencionarla. Pregunta número 32. Génesis comienza con las palabras, en el principio Dios creó, y termina con las palabras, y fue puesto en un ataúd en Egipto.
Pregunta número 33. La sepultura de José nos muestra que el funeral es la última oportunidad de uno a dar su testimonio de su fe. Pregunta número 34. Hablando de la creación, la palabra baraj significa crear de la nada o ex nihilo, que viene del latín. Pregunta número 35. Hablando de la creación, la palabra yatzar significa formar de algo ya existente. Pregunta número 36. Al decir que la mujer fue engañada en 1 Timoteo 2, 9 a 15 y el hombre no fue engañado, significa que el hombre pecó con los ojos abiertos. Pregunta número 37. El hombre Abraham primeramente fue llamado Abram. Pregunta número 38. La frase "se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José", Éxodo 1:8, expresa el problema de unirse al gobierno como el pueblo de Dios, que es una falta de la separación eclesiástica. Pregunta número 39. ¿Para quiénes era el día de reposo? El pueblo de Israel. Pregunta número 40. De Éxodo 19 hasta Números 10:10, el pasaje más largo de todo el Pentateuco, los hijos de Israel estaban en el desierto al pie del monte Sinaí. Pregunta número 41. ¿Cuáles eran las 7 fiestas de los judíos? Primero, la Pascua o Pesach. Número 2, los días de los panes sin levadura. Número 3, las primicias o Reshith. Número 4, Pentecostés o Shavuot. Número 5, trompetas o Rosh Hashanah. El día de la expiación, Yom Kippur. Y al último, tabernáculos o Sukkot. Pregunta número 42. ¿En qué lado del tabernáculo estaba la puerta? Al lado oriental, al este. Pregunta número 43. ¿Cuál tribu tenía el león en su bandera? Judá. ¿En qué lado del tabernáculo acamparon? Al lado oriental. Pregunta número 44. ¿Cuál tribu tenía el becerro en su bandera? Efraín. ¿En qué lado del tabernáculo acamparon? El lado occidental. Pregunta número 45. ¿Cuál tribu tenía la cara de hombre en su bandera? Rubén. ¿En qué lado del tabernáculo acamparon? El lado sureño. Pregunta número 46. ¿Cuál tribu tenía el águila en su bandera? Dan. ¿En qué lado del tabernáculo acamparon? Al lado norteño. Los que comenzaron la queja por la carne eran la gente extranjera. Pregunta número 48. Los espías fueron pedidos dar un informe, pero en vez de hacer lo que fueron pedidos hacer, dieron consejo. Con esto vamos a entrar en la clase en esta noche. En esta noche vamos a comenzar con el libro de Deuteronomio. El nombre Deuteronomio, importante. Quizá esta pregunta esté en tu examen también. El nombre Deuteronomio significa 2 veces o doble y después
Nomio viene de la palabra griega nomos, que es ley. Se llama dos veces la ley, literalmente, porque por segunda vez en Deuteronomio se dio la ley. La primera vez era en Éxodo, el capítulo 20, pero la segunda vez es en Deuteronomio. Así que se llama el libro Deuteronomio, pero en el hebreo son las primeras dos palabras del libro, que es Ela Hadevarim. Y Ela Hadevarim significa, estas son las palabras. Este nombre, porque Ela, que es la palabra estas son, parecía que no era suficiente como el nombre, entonces agregaron los nombres, pero después se quedó muy largo el nombre. Entonces se deja la palabra Ela y todo el mundo entiende que está allí, pero se dice Devarim nomás. El nombre que más se usa para el libro de Deuteronomio es Devarim, que significa palabras. El pasaje más largo del Pentateuco se encuentra en la historia de los hijos de Israel acampados. O sea que si decimos como en el mapa que se ve, de punto A hasta punto B, era Éxodo 12, versículo 37 a capítulo 18, 27. Este es desde Gosén hasta el monte Sinaí, y se traza la línea roja por esa distancia, cruzando el Mar Rojo y después llegando hasta el monte Sinaí. Un solo viaje de que habla allí, y todo lo que aconteció en el camino es de Éxodo 12, la salida de Egipto, hasta Éxodo 18, 27. Sin embargo, acampado en el monte Sinaí, se ocupa de Éxodo 19, versículo 1, hasta el capítulo 40, versículo 38, y todo el libro de Levítico, todo, y después Números, capítulo 1, versículos 1 hasta capítulo 10, versículo 10. ¿Ok? Esta parte estaba al pie del monte Sinaí. Ahora pasaron un año allí. De los 40 años, y ellos no sabían que iba a ser 40 años, pero un año fue pasado allí, de lo que habría de llegar a ser 40 años en el desierto. Después de punto B hasta C es Números 10, versículo 11, hasta Deuteronomio, el capítulo 34, versículo 12, o sea, hasta el fin del libro de Deuteronomio. Entonces, ¿por qué es importante? El libro de Deuteronomio se incluye todo el libro en la segunda parte más larga. Este es el pasaje más largo ahora. El pasaje que es en segundo lugar es el pasaje que va desde allí hasta entrar en la tierra prometida. ¿Ok? Que están al lado del río Jordán, enfrente de Jericó. Comenzamos ahora con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio comienza con un resumen de la peregrinación en el desierto por 40 años. Capítulos 1 hasta 3 es un resumen de todo esto. Primeramente el fracaso
en Cádiz. Deuteronomio capítulo 1 nos repasa el fracaso en Cádiz, las peregrinaciones y conflictos en el desierto. Deuteronomio capítulos 2 hasta 3. En este aspecto, hermanos, muchos hablan de una peregrinación como algo como si fuera romántico, algo muy espiritual. Mire, cuánto me hubiera gustado pasar 40 años en el desierto comiendo maná y estando allí con Moisés por 40 años. Yo les hago saber algo. Este era socialismo instituido por Dios. Y Dios dio socialismo o comunismo, donde la gente comían, pero comían lo que Él proveyó. No tenían que trabajar para comer. 40 años. Él proveyó agua gratis de la canilla, o sea, de la roca. Él proveyó al pueblo judío comida todos los días. Pero el socialismo era una cárcel grande. En la cárcel te dan pan y agua para comer. El pueblo judío estaba sufriendo el castigo de socialismo por su incredulidad. Y nunca hay que pensar que era algo bendecido. Dios estaba enojado con ellos y dijo, ustedes van a marchar alrededor de este desierto por 40 años hasta que todos tus cuerpos caigan muertos en el desierto. No fueron enterrados. Sus cadáveres allí fueron esparramados por el desierto. Todo lo que habla del tiempo de la peregrinación y del maná terminó cuando entraron en la tierra prometida. ¿Me entienden? Todo terminó. El día que cruzaron el río Jordán, dice que comieron del fruto de la tierra y cesó el maná. Entrando en la tierra prometida es lo que Dios quería para ellos. Y este hecho de entrar en la tierra significaba luchar con gigantes, vivir por la fe, tener una vida victoriosa, ocupar la tierra que Dios quería para ellos y no vivir más bajo el socialismo. Este tiempo en el desierto era un desastre para Israel. Era el castigo de Dios sobre su desobediencia y falta de fe. Así que la lección que aprendemos en Cádiz es muy importante. Y nunca tenemos que volver a eso, porque este es el castigo de Dios. Cuando Dios castiga a un pueblo, les da socialismo. La repetición de la ley fue desde capítulo 4 hasta capítulo 11. Las instrucciones y advertencias y profecías desde Deuteronomio 12 hasta 27. En esto están las condiciones para la bendición de la tierra. El libro de Deuteronomio tiene toda su vista ahora, no en las cosas como Éxodo, saliendo de la tierra, y Levítico y Números, ser pueblo santo y estar castigados por 40 años rodeando el desierto. Este es Números. Pero cuando llega por fin en Deuteronomio, tiene la vista hacia estar en la tierra. Porque Dios no nos salvó para dejarnos en el desierto. Amén. Amén. Dios nos salvó en vista de entrar. ¿Ok? Tenemos promesas y tenemos que ir por fe adelante a la tierra.
Los judíos allí tienen entonces muchas instrucciones en Deuteronomio sobre su vida en la tierra. Y es notable las instrucciones que Dios da que ellos no necesitaban en el desierto. Mire, basta decir que en la tierra también necesitan los 10 mandamientos, pero en el desierto no necesitaban mucho más que eso. Las instrucciones en cuanto a las ciudades de refugio, etc., que encontramos en Deuteronomio en el desierto, no tienen ciudades, mucho menos ciudades de refugio. ¿Me entienden? Pero Deuteronomio comienza primeramente las leyes diversas que ya existían. Y dice, por ejemplo, en cuanto al luto, en cuanto a la dieta y el diezmo, en cuanto al año sabático. En el desierto era permanentemente un año sabático, ¿ok? No trabajaban. Pero en la tierra necesitan saber en cuanto a este año sabático, en cuanto al esclavo por amor, en cuanto a la Pascua, en cuanto a la fiesta de semanas. La fiesta de semanas que encontramos en nuestro Antiguo Testamento es lo que nosotros hoy en día llamamos Pentecostés. Era 7 semanas. Dice, hay que contar desde el día de reposo 7 semanas. ¿Cuántos días son 7 semanas? 49. Entonces, ¿por qué 50? ¿Por qué Pentecostés? Porque dice 7 semanas y un día. Así que si es sábado, porque dice desde el día de reposo después de la Pascua, cuente 7 semanas. Si es un sábado, y es siempre entonces, se cuenta 7 semanas es otro sábado, y después un día que significa que era domingo. Pentecostés siempre cae en un domingo. El nacimiento de la iglesia era un domingo. Y los sabatistas, qué lástima. Porque el nacimiento de la iglesia era un domingo, no un sábado. Cuando llegó el día de Pentecostés, es un domingo siempre. Por supuesto estaban reunidos porque era un domingo. En cuanto a la fiesta de semanas, en cuanto a la fiesta de tabernáculos, en cuanto a las ofrendas de varones. Después habla de los requisitos, comenzando con capítulo 16 y yendo en adelante hasta terminar el capítulo 18, entonces habla de los requisitos. Primeramente, requisitos para los jueces. Después, requisitos para los sacrificios. Después, requisitos para la adoración. Después, requisitos y la autoridad de los sacerdotes en los casos de juicios dudables. Si los sacerdotes no están seguros si es sí o no, ¿cómo tienen que saber? Ahí está. Requisitos para los reyes. Requisitos para los sacerdotes y levitas. Después tiene un paréntesis, vamos a decir, de las prácticas idólatras entre versículos 9 y 14 de capítulo 18. Y después dan los requisitos para los profetas. Ahora, después tienen las nuevas leyes gobernando la tierra. Desde capítulo 19, versículo 1 hasta 26, 19, dan las nuevas leyes para la tierra, para gobernar a la tierra. Ellos hasta ese momento nunca tenían tierra. Abraham
vivió en tierra ajena, dice la Biblia. Isaac lo mismo, Jacob lo mismo. Después fueron a Egipto, donde fueron esclavizados y no tenían su propia tierra en Egipto. Salen de Egipto, pasan 40 años en el desierto, hasta que murió toda esa generación. Ahora necesitan saber cómo tratar a la casa. Dios dice, esta tierra es tuya. Y ellos nunca han sido dueños de propiedad, ¿no? Aquí a veces se da una propiedad a alguien que está viviendo debajo de un puente, ¿ok? Y él no sabe cuidar. Próxima cosa, él se muda afuera porque él estaba usando la sala como baño. Y rompió todas las paredes y ahora él no quiere más vivir en esa casa. Es que él no sabía cuidar una casa, él nunca tenía casa, ¿ok? Así que tienen que darles instrucciones de cómo tratar a su casa, a Israel, a la tierra. Ellos nunca tenían casas hasta ese momento. Vivían en tiendas. Y ahora van a entrar en la tierra. Entonces Dios dice, ok, primera cosa, las ciudades de refugio. Capítulo 19, versículos 1 hasta 13. La ley en cuanto a la propiedad. Si tú ves una casa y nadie está, ¿puedes vivir ahí? No, ¿qué tal si él está nomás en el almacén comprando para su comida y viene a su casa y vos decís, no, pero yo ahora vivo aquí porque esta es mi casa, propiedad. ¿Tú puedes robar? ¿Puedes hacer cualquier cosa con la propiedad? No, no se puede. La justicia ordinaria con testigos. Se habla en Deuteronomio, el capítulo 19, versículos 15 a 21. La ley sobre la guerra. Nosotros pensamos que somos muy civilizados, ¿no? Tenemos acuerdos de que si sale un soldado con la bandera blanca, no podemos matarle nomás. Si él no tiene armas ni nada. Si no somos muy civilizados. Bueno, Dios puso leyes que gobiernan la guerra en la Biblia. Y aunque los otros no guardan, el judío debe guardar. No importa. Ahora quizá no te gustan esas leyes, pero igual son las leyes que Dios puso. La ley sobre el crimen. En capítulo 21, versículos 1 a 9. La ley sobre el matrimonio. En Deuteronomio 21, versículos 10 hasta 17. La ley en cuanto al hijo perdido. Deuteronomio 21, versículos 18 a 23. Si tu hijo es perdido y vive perdidamente, hay que llevarle a los jueces y apedrearle. Uno dice, no, pero mi hijo tiene 5 años de edad. No se trata de un niño de 5 años de edad. Está hablando de que tu hijo, que tiene 30 años y todavía no aprendió a obedecerte, sí, hay que llevarle a los jueces. Y yo les digo, si tú haces eso con uno de tus hijos, ¿no te parece que los otros hijos te van a obedecer ahora? Recuerda que Elí, con sus 2 hijos, ¿qué era el problema? No los amonestaba. Solamente les decía, ¿por qué están haciendo eso? Y Dios se enojó con Elí. Y eran adultos, estaban violando mujeres, robando de los sacrificios y todo. Mire, era insoportable. La ley decía lo que tenía que hacer Elí. Y si él no les hablaba fuerte
y si no cambiaron aún hablándoles fuerte, tenía que llevarles a los jueces y ya ser ejecutados. Y hubiera sido mucho mejor para Israel. Después, la ley de amor y responsabilidad. Este es el título que yo pongo. Aún hay código para la edificación aquí. Muchas personas dicen, ¿cómo el gobierno me puede decir que yo tengo que tener una ventana, una puerta en esta pieza? Si yo quiero entrar en la pieza por la chimenea y quiero salir en la misma forma y que la casa me caiga encima, ¿qué me importa en un terremoto? Si yo lo hago de ladrillos, poniendo ladrillo sobre ladrillo, una cosa que ningún tonto va a hacer en Los Ángeles, porque en cualquier movimiento sísmico los ladrillos se caen encima de uno y duele, ¿ok? Si no te mata, te deja en el hospital por mucho tiempo. No, en vez de eso, hay leyes y códigos sobre la construcción. No es solo porque uno no puede hacer las cosas y matarse a sí mismo. Alguien puede estar visitándote o vos podéis mudarte al otro lado y vender esa casa y cae encima de otro que piensa que hiciste bien la casa. ¿Entienden? Dios cuidó de eso. Ustedes saben que hay cosas aquí que pueden impeligrar la vida de los niños, las mujeres, de otros hombres que están pasando por ahí o que suben a hablarte en tu casa y después hay muchas leyes aquí. Aún Dios tiene leyes que gobierna que si tu vaca cornea a algún hombre, ¿cuánto le tenés que pagar? Y si le mata, ¿qué es tu culpabilidad? Y si tu vaca solía hacer esto y no hiciste nada para que él no haga, es más severo. ¿Te parece que hay leyes así hoy? Que te inculpan si pudieras haber sabido que haciendo una cierta cosa puede empeligrar la vida de otros y de todo modo hacéis. Hay leyes así. Y Moisés es el primero que pone esa clase de ley. Y es evidente que Moisés no pudo haber sido tan inteligente. Es de Dios. Leímos un pasaje así, de responsabilidad civil en la construcción. Deuteronomio 22, versículos 1 hasta 8. Si viereis extraviado el buey de tu hermano, o su cordero, no le negarás tu ayuda. Lo volverás a tu hermano. Cuando dice hermano aquí no dice literalmente mi hermano de la misma madre y padre. No está hablando de cualquier otro judío. O sea que si es de un argentino no hay problema. ¿Okay? Pero si es de otro judío, hermano en la fe, hay que devolverle su cosa. No, este incluye también los extranjeros, como vamos a ver después. Y si tu hermano no fuere tu vecino, o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque. Y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás también con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere. Y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda.
Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. No vestirá la mujer traje de hombre. Él, después de hablar de estas cosas de compasión por el hermano, él habla de aún travestis. Ni el hombre vestirá ropa de mujer. Y Dios no ha cambiado la idea. Amén. Dice, porque abominación es a Jehová, tu Dios, cualquiera que esto hace. Cuando encuentres por el camino algún nido de ave en cualquier árbol sobre la tierra, con pollos o huevos, y la madre echada sobre sus pollos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos. ¿Sabéis que hay leyes hoy en Estados Unidos, a menos, que dicen que durante unos ciertos meses nomás se puede matar una clase de animal o otra clase de animal? ¿Por qué? Porque dan su cría en los otros meses. Y no se puede matarle. No se puede matar un pato cuando está con cría. Es una ley en Estados Unidos. ¿Y de dónde sacaron la idea? De la Biblia. ¿Y cómo Moisés supo eso sin la organización PITA? ¿Me entienden? Ellos piensan que saben más que nosotros y hablan de los derechos de los animales. Bueno, los animales no tienen derechos, pero el hombre sí tiene derechos y él no puede hacer ciertas cosas. La Biblia le prohíbe de matar un ciervo cuando está embarazada o cuando su cría está tomando leche, hasta que esta cría se crezca y tenga tiempo de crecer y pueda vivir sola. Allí le puedes matar. ¿Ok? Dice, dejarás ir a la madre y tomarás los pollos para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Note eso, cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado para que no eches culpa de sangre sobre tu casa. Él no solo aquí piensa que alguien puede herirse cayendo de un techo, porque aún los filisteos y cananeos usaban el terrado de su casa, que era plano, un techo plano. Ellos lo usaron para muchas cosas, inclusive para, como era una losa limpia, para hacer lo que se llama era, un lugar donde separar el trigo de la paja. Y lo echaban arriba y el viento llevaba. Pero ¿qué tal si tu hijo está ayudando ahí, tiene un momento de descuido y cae del techo? Le va a matar. ¿Qué tal si tu vecino viene y estás durmiendo ahí en el terrado? Muchos lo hacían, porque dentro de la casa era como un horno y no sabían cómo prender el aire acondicionado, ¿me entienden? Así que llevaban sus camas arriba y dormían arriba. Ahora, hermano, ¿qué tal si uno viene a visitarte al anochecer y él sube ahí para verte y no tenéis nada allí? No tenéis pretil. Y él está andando cerca de la orilla y cae. Se supone aquí que vos tenéis una responsabilidad ahora de cuidar
a su familia, a sus hijos y a su señora. Dice, para no echar la culpa de sangre sobre tu casa. ¿Qué significa eso? El otro ahora te puede sacar la casa por la culpa de sangre que tiene. Aún en los códigos de la construcción se metió Moisés. Y uno puede aplicar esta idea de que la vaca que va y mata a un hombre, a un vehículo. Yo una vez un hombre me atropelló con su vehículo y yo estaba hablando con el abogado y él quería defender a su cliente, ¿no? No me querían dar dinero y yo tenía que ir al hospital y todo y me dejó muy mal por un tiempo. Y en el fin, él me dijo, ¿estás mintiendo? ¿De veras fuiste herido? Y yo le dije, soy pastor Bautista y no me importa mentir. Jamás voy a mentir por dinero, le dije. Y él me dijo, ¿y entonces qué queréis si no es dinero? Y yo le dije, mire, tu cliente me atropelló, me hirió mal, me dejó en el hospital. Y no me parece justo que ustedes no quieran pagar mi doctor. La ley de Moisés decía que si el cuerno de tu vaca hiere a otro, tenés que pagarle por el tiempo que él no pudo trabajar. Y él me dijo, oh. Y se cayó. Y me pagaron para pagar el médico. Yo no pedí algo más. Yo pedí lo que es justo. Que él pague mis cuentas médicas, ¿no? Mire, se puede aplicar en todo. Aunque no era ni una vaca, la ley de Moisés es la base de muchas de las leyes que tenemos hoy. Y hay leyes justas que tenemos que respetar. Dice, si de él cayere alguno. Si de él cayere alguno. Moisés pudo ver el peligro cuando Dios le reveló esto, y él escribió esto por inspiración divina. Ningún país tenía leyes así. Las leyes de los otros países era todo que nadie puede hablar con el rey sin permiso. Si él no dé permiso, le tiene que matar, y todo era para el rey. La ley de Moisés era para todos los hombres. ¿Me entienden? Es una cosa que sorprende de que la Biblia da leyes aún de la construcción, pero dan leyes que es para todo el pueblo. No protege al rey, ni protege el gobernante o el rico, protege a todos. ¿Me entienden? Después tenemos la ley de la separación. Muchos bautistas harían bien de leer otra vez la ley de la separación. Deuteronomio capítulo 22, versículos 9 hasta 12. La ley del marido celoso y acusador. Se lee en Deuteronomio 22 también, versículos 13 hasta 30. Después tenemos en cuanto a la inocente y en cuanto a la culpable. ¿Cómo se puede distinguir la diferencia entre las dos? Después tenemos leyes diversas, capítulo 23. La ley en cuanto al divorcio, capítulo 24. Después tenemos leyes diversas otra vez que se tratan con muchos temas.
La ley en cuanto a las primicias, Deuteronomio 26. Las tablas de la ley, otra vez, en capítulo 27. Después son leídas de Eval, en capítulo 27, versículo 1 a 8. Y las bendiciones y las maldiciones desde Eval y Gerizim. Después tenemos algunos capítulos proféticos en Deuteronomio, y estos se encuentran en Deuteronomio 28 hasta Deuteronomio el capítulo 30. En estos capítulos habla de las condiciones para la bendición. En capítulo 28, 1 hasta 14. Después las causas para la maldición. En capítulo 28, versículos 15 a 62. Después habla de la desobediencia es la causa del castigo, en Deuteronomio 28, versículos 63 a 68. Y al último tenemos el pacto palestino, el pacto de Dios en cuanto a la tierra de Israel, capítulos 29 a 30. Tenemos los consejos finales a los sacerdotes levitas y a Josué. Es muy interesante porque Moisés se concentra en hablar con su tribu, la tribu de Leví, cuando da estos consejos, y además a Josué, que por supuesto no era de la tribu de Leví. Después tenemos el cántico de Moisés. Moisés escribió un cántico, es un salmo escrito por Moisés. Sus bendiciones y la despedida en capítulos 32 a 33. Y después tenemos la muerte de Moisés. Moisés murió, y esto nos es recordado en Deuteronomio 34. Ahora, la base de muchas de las acusaciones en cuanto al Pentateuco está en Deuteronomio 34. Porque dicen algunos, ¿ves? Dice que Moisés murió, dice en tiempo pasado, y que él fue, es tiempo pasado. Así que es histórico y no pudo haber sido escrito por Moisés, porque dice que él murió, dice que él fue, y dice que fue enterrado por Dios, etc. Bueno, mi hermano, yo más me inclino a creer que capítulo 34 fue escrito por Josué. Si te es problema, te doy mis pésames, porque yo creo que Moisés le encargó a Josué de terminar el libro de Deuteronomio añadiendo lo que le pasó. ¿Okay? Y creo que, siendo que la Biblia dice que sí, creo que Moisés supo que iba a morir ahí y lo que le iba a pasar. Así que la otra teoría que yo digo no favorezco tanto, de decir que fue escrito en forma profética por Moisés, porque para mí sería un poco, cuando la Biblia llama a Moisés el hombre más manso en la tierra, ¿ok? De imaginarle alabándose a sí mismo, diciendo que nunca hubo otro profeta como Moisés. Así termina, ¿no? Yo no imagino a Moisés hablando así, de sí mismo. Pienso que esto era Josué. Así que el final del libro, como Cristo encargó a los apóstoles escribir su testamento después, yo creo que Moisés encargó a Josué escribir este último capítulo para terminar el libro de la ley. Y después Josué aparte escribió su propio libro sobre lo que era la conquista de la tierra. Así que el libro de la ley
el Torá, el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio terminan con la muerte de Moisés. Y la verdad, él habrá sido un tremendo hombre de Dios. Dios le encargó con una cosa a los 80 años de edad, que duró 40 años hasta 120 años de edad, para llevar a los hijos de Israel de Egipto a la entrada de la tierra prometida. Seguramente Moisés hubiera querido ser llevado, aunque sea en el cajón, a ser enterrado junto a José, quizá. Pero él no fue dejado elegir eso. Dios no le permitió a Moisés entrar a la tierra prometida. Pero él tuvo la oportunidad de entrar en el cielo. Y yo espero verle cuando yo llegue allí. Muy bien, en esta noche vamos a entrar en el estudio de los libros históricos. Como para nuestra introducción, voy a leer lo que el Dr. Scofield escribió sobre los libros históricos. Él dice, los así llamados libros históricos del Antiguo Testamento son 12, e incluyen desde Josué hasta Esther. Sin embargo, debe recordarse que todo el Antiguo Testamento está lleno de material histórico. La exactitud histórica de estos escritos, que muy a menudo es puesta en duda, ha sido últimamente confirmada por el testimonio de monumentos pertenecientes a la misma época de los eventos aquí narrados. La historia de Israel se divide en 7 períodos distintos, desde el llamamiento de Abraham hasta el Éxodo, Génesis 12, hasta Éxodo capítulo 1, versículo 22. Compare, dice, con Hechos 7. El libro de Job pertenece a este período y muestra la madurez y profundidad del pensamiento filosófico y religioso de la época patriarca, así como el alcance que tenía en ese entonces la revelación que el hombre había recibido. Yo estoy totalmente en desacuerdo con el Dr. Scofield en este punto, porque el Dr. Scofield, como muchos llamados expertos y eruditos, dice que Job es el más antiguo libro de la Biblia, que es más antiguo que Génesis hasta Deuteronomio, el libro de Moisés. Yo no estoy nada de acuerdo con eso. Yo creo que el libro de Job fue escrito durante el tiempo de los jueces. Y Job, o como se dice en el hebreo, Yab, era un judío que fue odiado. Es lo que Yab significa en hebreo, significa odiado, y él fue odiado por el diablo. Ahora, si fuera escrito en los tiempos de los patriarcas, ¿quién era este hombre Yab? ¿Era Abraham, Isaac? ¿Quién era? Porque el libro no nos dice nunca que él era otro hombre. ¿Y dónde estaban los patriarcas cuando él está escribiendo? Como ninguno de ellos escribió
algún libro de nuestra Biblia. Abraham no tenemos un libro de Abraham o de Isaac, etc. ¿Quién es este hombre ya? Si no hay un pueblo de Dios todavía, y cómo él hablaba hebreo. Yo no estoy nada de acuerdo con el Dr. Scofield en lo que él dijo en cuanto al libro de Job, ¿ok? Y no hay que pensar que todo lo que él dice es correcto, ni tampoco hay que pensar que todo lo que yo digo es correcto. Hay que investigar de la Biblia, pero en mis estudios de la Biblia y del libro de Job, no pienso que Dr. Scofield tenga razón. Ahora, dice número 2, desde el Éxodo hasta la muerte de Josué. La historia de este período se obtiene en los libros de Éxodo, Números, Deuteronomio y Josué, y en aquellas partes del libro de Levítico que tratan de la historia de Israel. Las grandes figuras de Moisés, Aarón y Josué dominan esta época. En tercer lugar, él dice, el período de los jueces, desde la muerte de Josué hasta el llamamiento de Saúl. Jueces 1, versículo 1 hasta 1 de Samuel 10, versículo 24. Después, el período de los reyes, desde Saúl hasta la cautividad. 1 de Samuel 11, versículo 1 hasta 2 de Reyes 17, versículo 6. Capítulo 25, versículo 30 hasta 2 de Crónicas 36, versículo 23. Después, en quinto lugar, el período de las cautividades de Esther y de las partes históricas del libro de Daniel. Con la cautividad de Judá comenzaron los tiempos de los gentiles. La característica de estos tiempos es la sujeción política de Israel a los poderes mundiales de los gentiles. Lucas 21, 24. En sexto lugar, el período de la nación restaurada, siempre bajo el poder gentil, desde el final de los 70 años de cautividad y el regreso del remanente fiel de los judíos hasta la destrucción de Jerusalén en DC 70. La historia de este período, escrito bajo la inspiración divina, se encuentra en Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías, en el Antiguo Testamento y en el material histórico y biográfico del Nuevo Testamento. Durante este período, Cristo el Rey, prometido en el pacto davídico y la simiente anunciada en los pactos con Adán y Abraham, vino a este mundo, fue rechazado como rey y crucificado, se levantó de entre los muertos y ascendió a los cielos. Hacia el final de este mismo período, la Iglesia fue establecida y las escrituras del Nuevo Testamento, con la excepción del Evangelio de Juan, las epístolas de Juan y el Apocalipsis fueron reveladas. Tampoco no estoy de acuerdo con eso. Él pone las fechas para Juan y las epístolas de Juan y Apocalipsis, y también muchos ponen a segunda de Pedro allí también al final, digamos en el año 94, 90, 96, muy tarde en el primer siglo. Yo creo que todos y los que han estudiado estas otras clases conmigo saben que yo lo compruebo con el uso del verbo conjugado en tiempo presente. Hay en Jerusalén, que la ciudad de Jerusalén todavía existía en el tiempo que fue escrito el Evangelio según San Juan. Ahora,
En séptimo lugar, él dice la presente dispersión de Israel, Lucas 21, 20 a 24, la cual ha de terminar, y ya terminó, porque esto fue escrito mucho antes, según el testimonio de todos los profetas del Antiguo Testamento, con el recogimiento nacional prometido en el pacto palestino, Deuteronomio 30, versículos 1 a 9, la restauración parcial del pueblo israelita al final de los 70 años de cautiverio fue predicha por Daniel y Jeremías, y el propósito de la misma fue que el Mesías pudiera venir y cumplir las profecías de sus sufrimientos en el año de 670. Jerusalén fue destruida de nuevo y los descendientes del remanente fiel de Judá fueron forzados a salir de Palestina y participar así en la dispersión que hasta el día de hoy continúa, pero no continúa hasta el día de hoy. Ahora los judíos tienen su tierra otra vez. Así que esto nos lleva a la octava etapa de la historia de Israel, la reunión del pueblo otra vez en su tierra, que no fue escrito por Dr. Scofield, porque él habla de eso como cosa futura, no histórica. Ahora es histórica, porque durante nuestra vida esto ocurrió, a menos durante mi vida. Era 1948. Yo ya era niño, pero ya existía para esa fecha. Ahora quiero que noten los 7 tiempos, porque a pesar que él habla de Juan, etcétera, y Job, con que no estoy de acuerdo, los 7 tiempos sí estoy de acuerdo y uno tiene que estar de acuerdo. Primer tiempo, el tiempo patriarca. Este es desde Abraham hasta el éxodo de Egipto. ¿Ok? Primer período patriarca, desde Abraham hasta la salida de Egipto. Segundo período, desde el éxodo hasta la muerte de Josué. Tercer período, el período de los jueces. ¿Okay? Cuarto período, el período de los reyes. Quinto período, el período de las cautividades. Sexto período, el período de la nación restaurada. Séptimo período, la dispersión o la diáspora, si prefieres. El octavo período, la reunión otra vez en Israel, retorno otra vez a Israel, que Dr. Scofield no mencionó, pero los 7 de Dr. Scofield tenemos que saber. Después, el alcance del tiempo histórico cubierto en los libros entre Josué y Esther es de 1451 a.C. hasta 445 a.C. Estamos hablando de un período de tiempo más de 1000 años. En algunos casos, los escritores de los libros históricos se desconocen porque el libro no tiene su nombre. Y aún algunos libros que sí tienen nombre no fueron escritos por la persona por quien fue nombrado. Esto vamos a ver claramente en el estudio. 2 de estos 12 libros fueron escritos en cuanto a mujeres, Ruth y Esther, pero no por mujeres. En cuanto a mujeres, pero no por ellas. Ahora notamos algunas cosas en particular en cuanto a cada libro de los libros históricos. Josué es la continuación de la historia del pueblo de Israel
presentada por Moisés. Josué presenta el final de la redención nacional de Israel. O sea que Éxodo comienza la historia de su redención. ¿Me entienden? Con la salida de Egipto. Pero si nunca hubieran entrado en la tierra prometida, la redención hubiera sido una redención de balde. Josué termina la historia de la redención. Comenzó con el fuerte brazo de Jehová que les sacó con poder de Egipto, pero termina con entrar en la tierra y vencer a los gigantes. ¿Ok? Dios les había sacado de Egipto, pero también les hizo entrar en la tierra prometida. Josué traza la historia de 26 años, desde 1451 a.C. hasta 1425 a.C. Jueces. Cuenta desde la muerte de Josué, alrededor de 1427 a.C., hasta pasando la muerte de Sansón, a un tiempo de anarquía, alrededor de 1122 a.C. El libro de Jueces es un puente. ¿Ok? Imagínense esto como un puente. Un puente entre la conquista de la tierra y el reino de los reyes, comenzando con el reino de Saúl. El libro de Jueces traza unos 305 años de historia. Después el libro de Ruth. Es el primer libro que solapa otro libro. El libro de Ruth solapa una pequeña parte del libro de los Jueces. El libro de Ruth describe en detalle cómo los judíos practicaban la redención del pariente cercano. Nos da mucho de las costumbres que necesitamos saber en cuanto a cómo Cristo pudiera ser nuestro redentor. Cómo los judíos practicaban la redención y el juicio también, porque nos describe una corte de ley con los jueces. También revela la validez de un testamento oral. El libro de Ruth traza la historia por 10 años entre 1322 y 1312 a.C. Primero de Samuel. Comienza en el tiempo de los jueces y relata la historia del primer rey Saúl. Traza la historia del reino de Saúl como uno que el pueblo escogió hasta David, como uno que Dios escogió. Los eventos de primero de Samuel cubren 115 años de historia entre 1171 a.C. y 1056 a.C. Segundo de Samuel traza la historia del reino de David. Los eventos de segundo de Samuel cubren 38 años solamente de historia entre 1056 a.C. y 1018 a.C. Primero de Reyes traza la historia desde el ungimiento de Salomón y la muerte de David hasta el reino de Jehoram. También traza la historia de la división del Reino Unido, el profeta sin nombre, y Elías y Eliseo. Los eventos de Primero de Reyes cubren la historia de 118 años, desde 1015 a.C. hasta el año 897 a.C. Segundo de Reyes traza la historia desde los finales del ministerio de Elías y el ministerio de Eliseo hasta el cautiverio de Judá y el estado del ex rey de Judá, Joaquín, en Babilonia. Primero y segundo de Reyes es un solo libro en el canon hebraico.
Los eventos de Segundo de Reyes cubren la historia de 308 años, desde 896 antes de Cristo hasta 588 antes de Cristo. Después, Primero de Crónicas. Solapa la historia de Segundo de Samuel y parte de Primero de Reyes. Primero de Crónicas comienza con las genealogías desde Adán. Si vamos a contar esto, entonces ya mucho más. Pero descontando las genealogías que ocupan los primeros 9 capítulos de Primero de Crónicas, si descontamos esto, entonces es una historia que traza 41 años desde 1056 antes de Cristo hasta 1015 antes de Cristo, descontando todo lo que dice ahí de las genealogías, porque esto sí traza muchos años. Segundo de Crónicas. Solapa la historia de Segundo de Reyes. Segundo de Crónicas traza la historia desde los comienzos del reino de Salomón hasta Ciro el Grande, rey del imperio medo-persa. Manda la reedificación del templo. Los eventos de Segundo de Crónicas cubren 427 años de 1015 hasta 588 antes de Cristo. Después tenemos Esdras. Este es el primer libro que fue escrito después del cautiverio. ¿Okay? Cuenta la historia de la reedificación del templo como ordenó Ciro el Grande. El libro también menciona los reinos de los Cambises y de Artajerjes. Esdras es el primer libro que fue escrito después del tiempo de los 70 años del cautiverio. Traza la historia de 80 años desde 536 a.C. hasta 456 a.C. Nehemías cuenta la historia de la reedificación de los muros de Jerusalén, mandado por Artajerjes. Traza 11 años desde 444 a.C. hasta 433 a.C. Esther es el único libro de la Biblia que nunca menciona a Dios, pero nos cuenta la historia de su protección al pueblo judío durante el reino de Jerjes. Esther traza 12 años desde 521 antes de Cristo hasta 509 antes de Cristo. Si ponemos una línea de tiempo de los libros históricos, tenemos una línea que comienza con la creación, pero tratando de los libros históricos, solo Primero de Crónicas menciona eso, ¿ok? Los otros ya comienzan más tarde, no con la creación. Pero después se ve que entre 1454 hasta 1122 a.C. son los libros de Josué y Jueces. Por breve parte de ese tiempo está el libro de Ruth. Después, primero y segundo de Samuel, entre 1122 y 1018 a.C. Después tenemos los libros de Primero y Segundo de Crónicas, un solo libro en la Biblia hebraica que comienza durante el tiempo de Primero y Segundo de Samuel y cubre hasta terminar Segundo de Reyes. Primero y Segundo de Crónicas termina en el tiempo de Esdras. Después tenemos el libro de Esther durante el mismo tiempo que Esdras, Nehemías un poco después, pero todavía durante el tiempo en que vivía Esdras, y tenemos ya el tiempo intertestamentario comenzando con
401 antes de Cristo hasta el tiempo de Cristo. Ahora, así tenemos un panorama de cómo los libros históricos se tratan de varios temas. ¿Me entienden? Es importante saber cómo se coordinan para entender en qué tiempo fueron escritos o de qué tiempo fueron escritos. Porque este primero de Crónicas, que también tiene de la creación, por supuesto no fue escrito durante la creación. ¿Okay? La mayor parte de estos libros fueron escritos en los últimos años del tiempo de que se habla. Y son libros históricos. Ahora, vamos a considerar Josué. Josué es la continuación de la historia del pueblo de Israel presentada por Moisés. Josué presenta el final de la redención nacional de Israel. Dios les había sacado de Egipto, pero también les hizo entrar en la tierra prometida. Josué traza la historia de 26 años, desde 1451 a.C. hasta 1425 a.C. El nombre Josué es Yahoshua o Yeshua, que al traducir al griego es Jesús y es traducido al castellano Jesús. La palabra clave de Josué es la palabra conquista. Conquista. La conquista de la tierra tenemos en Josué 1 hasta Josué 12. Allí tenemos la muerte de Moisés y el llamado de Josué, capítulo 1. Los 2 espías y Rahab, capítulo 2. El paso del Jordán, capítulo 3. Los 2 recordatorios, capítulo 4 hasta capítulo 5, versículo 1. Después, Josué circuncidó al pueblo de Israel que no había sido circuncidado en el desierto. Ahora son circuncidados. Josué 5:2 hasta 10. Y tenemos el hecho de que el pueblo comió del fruto de la tierra y el siguiente día cesó el maná. Es importante saber. Josué 5:11 a 12 dice: Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente. Desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. ¿Okay? Interesante que la Biblia hace un punto especial de que el maná que comieron todos estos 40 años cesó una vez que entraron en el lugar que Dios quiso para ellos. ¿Ok? El príncipe del ejército se menciona en Josué, el capítulo 5, versículos 13 a 15, cuando él dice: ¿sos uno de nosotros o uno de ellos? Y él dice: ni uno. Yo soy el capitán del ejército de Jehová. Y ahí él se postró ante el Señor Jesucristo, capitán del ejército. Después tenemos la conquista de Jericó. Y la Biblia nos dice una de las historias más extrañas de toda la Biblia. Allí Josué se reúne con el pueblo y ellos rodean la ciudad, pasan una vez alrededor de la ciudad y se van todos a dormir. Este era su plan de batalla. Y ¿sabéis qué? Nos demuestra muchas cosas. Primera cosa,
nos demuestra que cuando Dios dice yo voy a vencer este pueblo, Él no necesita a nadie para hacerlo. Amén. Cuando Dios dice los muros van a caer, los muros cayeron. Pero los hijos de Israel pasan un día. Estoy seguro que todo el pueblo salió ese día con la espada en la mano y están ahí sobre el muro mirando a los judíos pasando y dicen, ¿qué plan de ataque es esto? ¿Qué? Y se fueron y durmieron, cada uno entró en su tienda y los habitantes dicen, ¿y qué clase de batalla era? ¿Qué? ¿No murió nadie? Yo pensé que ellos eran poderosos por lo que hicieron a los egipcios, etc. ¿Ok? Siguiente día. Salen. Pasan alrededor de la ciudad y van a dormir. Y esto lo hacían 6 días. Cada día se levantan, agarran todas sus espadas, etc., y pasean alrededor de la ciudad. Es un paseo nomás. ¿Cuántos soldados te parece que vinieron a sus puestos el tercer día? ¿Igual o menos que el primer día? Cuando ellos dicen tercer día, tocan la trompeta y los soldados ya se levantan, agarran sus espadas y van allí otra vez, nada más que pasearse. ¿Te parece que para el tercer día no se habrán quedado algunos de los habitantes de Jericó dormidos que no se presentaron para la batalla? Les digo, para el sexto día, cuando hicieron igual, ¿cuántos habitantes hubieran respondido a la trompeta para presentarse en el muro cuando los judíos pasaron alrededor? Yo calculo que nadie. Y el séptimo día, yo calculo que ni tocan la trompeta. Otra vez vienen a pasearse y pasearon. No hicieron nada. Y después de pasearse varias veces ese día, ellos se paran y ahora gritan y tocan las trompetas los sacerdotes y ¡jum! Ahora sí los soldados hubieran defendido lo que quedaba de la ciudad, pero ellos no estaban. El plan de ataque del capitán del ejército de Dios era perfecto. Es como construir el arca, diciendo en 120 años va a llover. Y todo el mundo dice, ¿qué me importa este loco? ¿Qué? Y cuando Noé entró en el arca y Dios cerró la puerta, todavía no llovió por 7 días. Todo el mundo se calmó otra vez. Y dijo, ok, pero este loco Noé, él entró en el arca con sus familiares y muchos animales. Cerró la puerta y todavía no llueve. Tranquilo. El juicio viene cuando menos esperamos. Cristo dijo, vendré otra vez, pero Él no ha vuelto todavía. Y el mundo dice, Él nunca va a venir. Juicio viene cuando menos esperan. ¿Ok? Jericó es un buen ejemplo de cómo Dios juzga y cómo el juicio de Dios viene cuando el hombre menos espera. Sodoma y Gomorra. Hasta los hijos y las hijas de Lot se rieron de él, hablando de juicio. Vino cuando menos esperaban. Dice en Josué, capítulo 6, versículo 20, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas en cuernos de carneros
Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ahora aquí venimos a ver el pecado de Acán y la resultante derrota en Ahí, capítulo 7. Por el pecado de Acán, los judíos perdieron muchas vidas. Uno puede decir, pero no era tan serio el pecado de Acán para que él tuviera que morir, ¿no? Ellos dicen, él robó una ropa que él fue dicho antes que no tenía que tocar, pero él igual llevó algunas monedas. Por un simple robo, ¿cómo le van a matar? Bueno, este simple robo costó la vida de mucha gente. En el fin, si uno entra en el banco, es un simple robo. Pero si mata 10 personas para salir, es un crimen. ¿Me entienden? Él comenzó robando, terminó matando. Porque en vez de confesar, él dejó ir al pueblo ahí, y ahí murieron. Porque Dios no estaba más con ellos. Después tenemos Josué leyendo la ley con las bendiciones y maldiciones, lo que ya le fue dicho que tenía que hacer. Y la alianza con los Gabaonitas. Esta es una historia muy interesante también. Les digo, hay que leer esto, porque lo que él nos dice en Josué capítulo 9 es el error de escuchar a alguien y no esperar y escuchar a Dios. Muchas iglesias dicen, bueno, necesitamos tal cosa, vamos a votar, todo de acuerdo, y nadie piensa que tenemos que orar y pedir el consejo de Dios. ¿Me entienden? Y votan cosas sin consultar con Dios. Ellos fueron mal guiados. Todos estaban de acuerdo, vamos a invitar a esta gente a aliarse con nosotros. Y estos eran cananeos. Y los judíos fueron engañados por lo que vieron, en vez de preguntar a Jehová, que bien supo la cosa, fue sabido por Dios mucho antes, pero ellos no le preguntaron. Y cuando por fin supieron, era tarde, ellos habían firmado pacto con ellos. ¿Me entienden? Y muchas veces, por no consultar a Dios, nosotros nos encontramos en un estrecho donde estamos firmando un papel sin haber preguntado a Dios, y allí somos esclavos a este pacto que firmamos, el contrato que firmamos, que nunca teníamos que haber firmado. Pero ahora ya estamos así. Este libro nos enseña muchas lecciones. Si hubieran preguntado, Dios habría dicho, pero ellos no. Después tenemos la victoria en Gabaón y la victoria en Maceda y en otros lugares en capítulo 10. La conquista final de la tierra de Canaán en Josué 11. Los reyes de Canaán derrotados, 31 reyes en total. 31 reyes que Josué derrotó. Es importante poner en la vista de saber que Josué era un general excepcional. Él entró con un ejército que había nacido en el desierto. Venció
31 reyes, uno tras otro. Y después tenemos la repartición de la tierra por Josué, en Josué 13 a 21. Las instrucciones de Dios a Josué en cuanto a la división por tribu de la tierra, Josué capítulo 13. Y al final de capítulo 13, qué interesante, dice al final de Josué 13, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sehón, rey de los amorreos, que reinó en Hesbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Rechem, Sur, Ur y Reva, príncipes de Sehón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam el adivino. Ahora muchos dicen que Balaam era un profeta. Yo siempre he dicho que él no era ningún profeta. La Biblia dice que él es el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Este es un hombre que era como el neoevangélico de hoy. Pretende de creer lo que nosotros creemos, pero él solo lo usa para unirnos con los incrédulos. Balaam era de este estilo y le mataron. Después, capítulo 14 habla del territorio de Caleb. Él era de la tribu de Judá. Así que él se quedó con una tierra que era Efrata, el campo, allí pegado a Belén. El territorio de Judá. Josué capítulo 15, la tribu más grande. Territorio de Manasés y de Efraín, capítulo 16 de Josué. El territorio de Manasés, Josué 17. El tabernáculo erigido en Silo, Josué 18. Y ahí se quedó por todo el libro de Jueces en Silo. ¿Okay? Tabernáculo se quedó allí. Fue movido recién a Jerusalén con David. ¿Okay? Que vamos a ver después. Territorio de las demás tribus en Josué 18, versículo 2 a 19, 51. Las ciudades de refugio que Moisés mandó poner, Josué pone en Josué 20. Las ciudades de los levitas, Josué 21. Y después tenemos casi una guerra en los finales de Josué. Porque en Josué capítulo 22, las tribus de Rubén y Gad edifican un altar. Y fue prohibido en la ley de Moisés. Tenían que ir a Silo. Si ahí está el tabernáculo, allí tienen que ir. Todas las tribus. No importa quiénes son. Pero se evita la guerra en capítulo 22. Dice en versículos 28 a 34. Nosotros pues dijimos, si aconteciere que tal digan a nosotros o a nuestras generaciones en lo porvenir, entonces responderemos, mirad el símil del altar de Jehová. O sea que nosotros estamos copiando el altar de Jehová nomás, el cual hicieron nuestros padres. No para holocaustos o sacrificios. Ellos dicen, no vamos a ofrecer holocaustos y sacrificios. Respetamos que esto tiene que ser en Silo
o en cualquier lugar donde esté el tabernáculo. ¿Me entienden? Ellos dicen, nos están juzgando mal. No es por nada, ¿ok? Sino para que fuese testimonio entre nosotros y vosotros. O sea que esta es una réplica nomás para que nos recordemos que somos hermanos. Ajá. Y entonces, ¿por qué necesitan? Nunca tal acontezca que nos rebelemos contra Jehová, o que nos apartemos hoy de seguir a Jehová, edificando altar para holocaustos, para ofrenda o para sacrificio. Además del altar, y si no era para eso, ¿para qué era? No necesitas un altar como recordatorio. Necesitas un altar precisamente para sacrificios. ¿Me entienden? Además del altar de Jehová, nuestro Dios, que está delante de su tabernáculo. Ya sabemos dónde está Dios. No vamos a competir. Oyendo Finees, el sacerdote, y los príncipes de la congregación, y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén y los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Decían, ok, si es para eso nomás, entonces no hay pelea. Y dijo Finees, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a los hijos de Manasés, hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a los cuales dieron la respuesta. Y el asunto pareció bien a los hijos de Israel, y bendijeron a Dios los hijos de Israel, y no hablaron más de subir contra ellos en guerra, para destruir la tierra en que habitaban los hijos de Rubén y los hijos de Gad. Y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed. ¿Ustedes sabían eso? Tenía un nombre, su altar, Ed. Porque testimonio es, y este es lo que significa, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. O sea que no es para sacrificar. No es para sacrificar. Pero después, ¿para qué te parece que era? Sí, para sacrificar. Los últimos consejos y la muerte de Josué encontramos en capítulos 23 a 24. Dice la última exhortación de Josué, capítulo 24, versículos 1 a 28, y las muertes de Josué y Eleazar, hijo de Aarón, el efecto de Josué sobre una generación después y el entierro de José, que se encuentra al último del libro de Josué. ¿Recuerda? Al final de Génesis, José pidió que le entierren, que prometan enterrarle en la tierra de Israel. ¿Recuerda? Al salir de Egipto, en Éxodo dice, llevaron los huesos de José. Y al final del libro de Josué, dice que enterraron los huesos de José. Por fin, se cumplió la promesa en Génesis 50. ¿Se puede creer? Unos 450 a 500 años después. Todo esto para cumplir una promesa. Y la promesa era
para comprobar la fe de José. Él quería en su muerte testificar de su fe en que la tierra prometida iba a ser de él algún día. Mire, mi hermano, por eso yo no creo jamás en cremar el cuerpo. La cremación no es bíblica. La última oportunidad que vos tenéis para hablar de fe en Cristo es en la muerte, en tu funeral. Cuando decimos, plantamos este cuerpo en esperanza de la resurrección. Tú puedes ser un José o puedes pensar hasta la tumba en ser codo. Pero mire cuánto estoy ahorrando. No es tu dinero. Y especialmente después de la muerte. Tenéis que pensar en tu testimonio. Josué 24:32. Y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Este es el libro de Josué. En la próxima clase vamos a entrar en el estudio de jueces.